Bien, a continuación vamos a estudiar en estos momentos la teoría inmigracionista de procedencia asiática. Esta teoría también se le llama teoría monorracial o unirracial, es decir, una sola raza. Estamos hablando de la presencia de la raza paleo antigua, paleo mongoloide, es decir, el núcleo de las futuras apariciones de otros grupos étnicos como chinos, japoneses, coreanos, siberianos, rusos, de Mongolia, mongoles, y que por el cual ellos van a poblar el continente americano. La presencia de los grupos amarillos humanos, porque eso caracteriza a los chinos, mongoles, siberianos, etc. Sin embargo, la teoría inmigracionista asiática tuvo un precursor. Este precursor se llamó el padre José da Costa y en el año 1590 publicó la obra titulada La Crónica Historia Natural y Moral de las Indias, donde el padre Acosta sospechó que los indígenas americanos tienen un vínculo de ascendencia asiática china. Sin embargo, a inicios del siglo XX, el padre de la arqueología americana, Alex Hadrika, es el principal sustentador científico de esta corriente inmigracionista asiática, cuyo argumento, ¿cuál es? ¿Cuáles son los argumentos que nos va a explicar o enunciar Alex Hadrika? Él decía que en el año 12.000 antes de Cristo, y debido a la influencia de la glaciación de Wisconsin, esta invasión de enormes masas de hielo procedente de los polos a los extremos del continente, dice que el mar de Bering estuvo congelado y por lo tanto fue un puente de hielo. Esta distancia entre lo que es Siberia, la zona asiática, con Alaska, que ahora es Estados Unidos, América del Norte, era una distancia de este mar que separa de más o menos unos 90 kilómetros. Y por la glaciación de Wisconsin, este mar se congeló y sirvió como un puente de hielo, donde acá este ser humano va a cruzar el istmo, el puente de Bering. Esto es el principal argumento que nos va a explicar Alex Hadrika. Pero, ¿cuáles son las principales pruebas para su tesis, para su teoría? ¿Cuál es? Las pruebas realmente son de carácter antroposomáticos. ¿Qué quiere decir antroposomáticos? Antropo, hombre, somáticos, semejanzas o parecidos de carácter físico. O sea, ¿qué se parecen? Los indígenas americanos, como los esquimales, los apaches, los pieles rojas, los indígenas norteamericanos Sioux, etcétera, con los asiáticos. ¿Y cuáles son esas pruebas? Por ejemplo, miren a mí, cabello lacio o lisótrico, ahí está el cabello, los pómulos salientes, los ojos rasgados, es decir, porque yo soy de chino, los ojos rasgados. También hablaba de que los dientes, la forma de los dientes lampados, acá. Esas son las pruebas antroposomáticas. La pilosidad o vellosidad escasa, fíjense ustedes, yo no tengo muchos vellos, no soy peludo, no soy velludo. Entonces eso es lo que quiso comprobar Alex Hadrika. Y el tipo de sangre también. El tipo de sangre que nos habla Hadrika es el tipo de sangre O positivo. O sea que los indígenas americanos y los asiáticos tienen el mismo tipo de sangre, sangre O. Sin embargo, su teoría también va a tener errores y esos errores van a ser objeto de críticas. ¿Cuáles son las críticas que van a, de una manera, cuestionar a la teoría de Alex Hadrika de la procedencia inmigracionista asiática? Los restos son más antiguos, o sea que hay restos más antiguos. Estos hallazgos de estos últimos 50, 60 años en arqueología americana va a demostrar que hay restos más antiguos. Por ejemplo, las armas líticas, armas de piedra, halladas en Texas, Estados Unidos, en la zona de Lewisville, estas armas líticas tienen una antigüedad de 40.000 años antes de Cristo. ¿Cuándo dijo Hadrika? 12.000. Se encontró armas líticas en Lewisville, Texas, tiene antigüedad, hizo fechado de antigüedad, 40.000 antes de Cristo.
Y aún no solamente armaríticas, también se encontró óseos, fósiles, huesos humanos. Por ejemplo, se encontró en Los Ángeles, California, el cráneo de Los Ángeles, California, o llamada también la calavera, cuya fecha de antigüedad data de aproximadamente unos 25.000 años antes de Cristo. Entonces, esto sería una crítica al señor Alejandrica. También vamos a hablar de la diferencia de tipo de sangre. Jadrica decía, entre sus pruebas antroposomáticas, parecidos entre hombres asiáticos e indígenas americanos, que la sangre era O positivo. Pero más adelante, y el avance de la tecnología y de la medicina, han hecho estudios y han demostrado que no es así, que hay diferencia de tipo de sangre. Sangre O es el indígena, sangre A es el asiático. Entonces sería sangre O el indígena, sangre A el asiático. Otro punto. Otras rutas también. Otras rutas, no solamente es el istmo de Beringia, que acabo de hacer una aclaración al final de la explicación. Hubo otras rutas. La corriente marina de Kuroshio, corriente marina, así como acá hay la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, ahí también en esta zona de Norteamérica y frente a Asia existe la corriente marina del Kuroshio, que va a impulsar en estos pequeños balsas que navegaron estos asiáticos, navegaron por esta corriente marina del Kuroshio y llegaron a las islas Aleutianas y van a poblar América. Ahora, un cuestionamiento también a Alejandrica es sobre este supuesto puente de hielo. Hay otros científicos, antropólogos, paleontólogos, que plantean que hubo un fenómeno llamado la eustasia, debido si bien a la glaciación de Wisconsin, que eso nadie lo va a negar, pero ¿qué pasa? Que este congelamiento hizo que el agua de los ríos no puedan desembocar en el mar, porque están congelados, obviamente. ¿Cuál sería el efecto? Que el nivel de las aguas del mar, comiencen a disminuir. ¿Por qué? Porque los ríos que alimentan el mar están congelados. Entonces el agua del mar se va retirándose, va congelándose por ahí y va descendiendo el nivel del mar y se formó un puente de tierra que se llama Eustasia, y por ahí fue la ruta, dicen nuestras nuevas investigaciones, que los hombres del continente asiático poblaron a través de esta ruta del puente de tierra llamada Eustasia. Esto sería por lo tanto la teoría inmigracionista de procedencia asiática o monorracial, y veremos ahora otra teoría que corresponde